Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy nos corresponde hablar de pedagogía. Por lo tanto, continuaremos con la serie de videos acerca de las teorías de aprendizaje. En este caso vamos a hablar de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. No siendo más, pues comenzamos. Cabe destacar que, al igual que la teoría de Piaget, esta teoría es constructivista. Sin embargo, la teoría de Vygotsky le va a dar mayor importancia al entorno social como ese facilitador del desarrollo y del aprendizaje. Bien, hablemos de Lev Semenovich Vygotsky. Nace en Rusia en 1896. Estudió diversas áreas del conocimiento como la psicología, la filosofía, la literatura y el derecho. Fue profesor, crítico literario, editor y trabajó en la formación de profesores. Ahora, después de graduarse como abogado, Vygotsky va a regresar a Gomel, su tierra natal, pero allí se le va a presentar diversas dificultades, entre ellas la ocupación alemana, la hambruna y la guerra civil. Para el año 1924, en el segundo Congreso Ruso de Psiconeurología, Vygotsky va a presentar un trabajo titulado Los métodos de la investigación reflexológica y psicológica. En este trabajo va a ser una crítica de las perspectivas que favorecían al conductismo. Por otra parte, iba a hacer un énfasis en la capacidad humana, ya que Vygotsky iba a argumentar que, a diferencia de los animales que solo iban a reaccionar al ambiente, los humanos tenían esa capacidad de modificarlo para su beneficio. Ahora bien, para entender un poco más acerca de esa perspectiva de Vygotsky, es importante considerar su postura marxista y a partir de allí va a aplicar estas posturas a sus ideas en cuanto al lenguaje y al desarrollo. Ahora, cabe destacar que hubo un periodo en la Unión Soviética donde prevalecía un clima político negativo. Por lo tanto, el Partido Comunista prohibió, entre otras cosas, las pruebas y las publicaciones sobre psicología. Ahora, cuando una de las obras de Vygotsky tal vez no estaban de acuerdo, no las publicaban. Por lo tanto, llegaron a publicarlas hasta los años 80. Primero que todo, Vygotsky se interesó por estudiar esas funciones psíquicas superiores del ser humano, como lo son la memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y la solución de problemas. Ahora, estas funciones no son simplemente productos de un desarrollo individual, sino que se van a originar y se forman a través de una interacción social y cultural. Y allí que vemos una gran influencia en esta teoría del marxismo. Y esto se debe a que el conocimiento no lo vamos a adquirir de manera aislada, sino que se va a formar en relación con las condiciones materiales y sociales de la vida de las personas, según esta teoría. En primer lugar, Vygotsky sostiene que los humanos son moldeados por la cultura que ellos mismos crean. Esto significa que nuestras capacidades y formas de pensar están profundamente influenciadas ya sea por la historia y la cultura en que vivimos. Ahora, en cuanto al desarrollo individual, las interacciones sociales, especialmente a través del lenguaje, son fundamentales para ese desarrollo. En cuanto a esa actividad mental, es vista por Vygotsky, lo ve como una consecuencia del aprendizaje social. Esto implica nuestro pensamiento, capacidades cognitivas que se desarrollan a través de la internalización de la cultura y las relaciones sociales. Por otra parte, en cuanto al desarrollo, Vygotsky lo ve como un proceso extenso que incluye cambios cualitativos y significativos en 3 etapas. En primer lugar está la filogénesis, que es el origen de la especie humana. Luego está la sociogénesis, que es el origen de la sociedad y la cultura. En tercer lugar está la ontogénesis, que es el desarrollo individual desde el nacimiento. Y por último tenemos lo que es la microgénesis, que es el origen y el desarrollo de habilidades y procesos cognitivos individuales. Ahora, el desarrollo mental va a ser un proceso sociogenético
Esto significa que las capacidades mentales se desarrollan principalmente a través de una interacción con el entorno social y cultural. En cuanto a esa actividad cerebral superior, no es solo una actividad neuronal avanzada, sino implica la interiorización de los significados sociales. Estos significados se van a derivar de las actividades culturales y son mediados por signos. ¿Cuáles signos? Como el lenguaje y otros símbolos. También se podría decir que está establecida por herramientas e instrumentos simbólicos. En estos incluyen, como lo dije anteriormente, el lenguaje, las herramientas culturales y otros signos que van a facilitar la interacción y el aprendizaje. Una de las cosas que he recalcado mucho aquí en esta teoría es el lenguaje, ya que va a ser mediador más importante de la formación y el desarrollo de esas funciones psicológicas superiores, ya que a través del lenguaje las personas pueden compartir, transmitir conocimientos y experiencias. ¿Cuáles son esas formas de expresión del lenguaje? Conocemos la expresión oral, que es hablado, el gestual, que es a través de los gestos y signos, y podría también ser la escritura, la artística, la musical y la matemática. Todas estas formas nos van a permitir la comunicación y el intercambio de ideas. 4 dominios de investigación, que son el dominio filogenético. Este se va a caracterizar porque va a investigar esas diferencias que existen entre los humanos y otros seres vivientes. Luego va a estar esa evolución sociocultural. Es ese efecto de la mediación de herramientas o artefactos culturales tales como los ordenadores, la escritura, un sistema numérico, en el desarrollo de la civilización. En tercer lugar va a estar el dominio ontogenético. Este se va a caracterizar por investigar la interiorización de la mediación durante la infancia. ¿Cuál es ese efecto en el desarrollo físico, mental del niño? Y por último tenemos el dominio microgenético. Este va a estar relacionado con la investigación a corto plazo del desarrollo cognitivo durante una actividad específica. Vygotsky sostenía que la conciencia era un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que nuestro pensamiento y conocimiento van a estar moldeados por el mundo que nos rodea. Y esto se debe a través de la interacción con el entorno y con otras personas. Vamos a internalizar herramientas, conceptos que nos van a permitir pensar, comprender y actuar de maneras cada vez más complejas. Ahora vamos a hablar de esos factores claves en el desarrollo humano en la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky se va a destacar por esa interacción de los factores interpersonales, sociales, los históricos y los individuales. Esto va a ser un elemento clave en el desarrollo humano, ya que al interactuar con las personas en el entorno se van a estimular esos procesos del desarrollo y se va a fomentar el crecimiento cognitivo. Bien, vamos a hablar de esos aspectos histórico-culturales de la teoría de Vygotsky. En primer lugar, aclaran que no es posible separar el aprendizaje y el desarrollo del contexto en el que ocurren. Es importante la manera en que los aprendices interactúan con sus mundos, es decir, con las personas, los objetos, las instituciones que lo conforman. Esto van a ayudar a transformar su pensamiento. Ahora, el significado de los conceptos cambia cuando se va a vincular con el mundo. Un ejemplo sería escuela. Escuela no es simplemente una palabra o simplemente una estructura física, sino también tiene como significado que es una institución que busca fomentar el aprendizaje y el civismo. Ahora bien, existen también factores individuales o heredados que influyen en el desarrollo. Cabe destacar que Vygotsky estaba interesado en los niños con discapacidades mentales y físicas, porque creía que sus características heredadas producían trayectorias del aprendizaje diferentes a las de los niños que no tenían esas dificultades. Ahora, el entorno
social juega un papel fundamental para el aprendizaje, ya que a través de las interacciones sociales van a transformar las experiencias relacionadas con ese aprendizaje. La actividad social va a ser un fenómeno que ayuda a explicar los cambios en la conciencia y establece una teoría psicológica, es decir, que va a unificar a la conducta y a la mente. El entorno social va a influir en la cognición y esto se da a través de sus herramientas, es decir, sus objetos culturales. En este caso puede ser como los automóviles, las máquinas, su lenguaje y esas instituciones sociales, por ejemplo, como las escuelas, las iglesias, entre otras. Las interacciones sociales van a ayudar a coordinar los tres factores que van a influir en el desarrollo. Del mismo modo, la postura de Vygotsky es un tipo de constructivismo dialéctico porque hace hincapié en la interacción entre las personas y sus entornos. La mediación es el mecanismo clave en el desarrollo y en el aprendizaje. Vamos a hablar ahora de las principales ideas de la teoría de Vygotsky. La primera, como lo hemos dicho en todo el transcurso del video, las interacciones sociales juegan un papel fundamental, ya que el conocimiento se construye entre dos o más personas. Otro sería la autorregulación, se va a desarrollar mediante la internalización, o sea, desarrollando una representación interna de las acciones, de las operaciones mentales que van a ocurrir en las interacciones sociales. Otra principal idea sería el desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de herramientas entre lenguajes y símbolos. El lenguaje juega un papel importante, ya que su desarrollo va desde un discurso social a un discurso privado. Más adelante vamos a ver eso, hasta el discurso cubierto. Por último, que este es otro tema que vamos a ver ahorita, es la zona de desarrollo próximo. Es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer sí mismos y lo que pueden hacer con ayudas de otros. Esas interacciones con los adultos, con los padres, fomentan el desarrollo cognitivo. ¿Cómo se puede crear una zona del desarrollo próximo? Primero, hay que establecer un nivel de dificultad. Este nivel se supone que es el nivel próximo y debe ser algo desafiante para el estudiante. No tiene que ser demasiado difícil, sino algo que tenga cierta dificultad. Segundo, proporcionar desempeño con ayuda. Es decir, el maestro va a proporcionar una práctica guiada al estudiante con un claro sentido del objetivo, ese resultado de su desempeño. Y por último, evaluar el desempeño independiente. El resultado más lógico de una zona de desarrollo próximo es que el estudiante se vaya a desempeñar de una manera independiente. ¿Cuál es la función de la zona del desarrollo próximo? Esta tiene tres funciones. Primero, en la evaluación del aprendizaje, ya que esta va a indicar cuánto puede aprender un estudiante bajo condiciones adecuadas de la instrucción. Segundo, una prueba de desarrollo. Esta va a mostrar esa preparación o ese nivel intelectual de un estudiante en una área específica. Y tercero, un concepto alternativo a la inteligencia. Se considera una forma diferente de evaluar la inteligencia. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el discurso privado. Resulta que el discurso privado se va a referir a ese conjunto de fenómenos del habla cuya función es de autorregulación, pero que no van a tener un fin de comunicación social. Ahora, ¿qué es la autorregulación? Resulta que la autorregulación es esa capacidad que tenemos de gestionar, controlar nuestros propios pensamientos, emociones y comportamientos, para adaptarnos a diferentes situaciones y alcanzar nuestros objetivos. Esto implica analizar el entorno, responder de manera adecuada, ajustar nuestras acciones. Es importante resaltar que Vygotsky consideraba que el discurso privado
ayudaba a desarrollar el pensamiento y organizar la conducta, ya que los niños utilizaban ese discurso privado para entender las situaciones y superar las dificultades. Cabe destacar que el discurso privado se da en confusión con las interacciones que el infante tiene con el entorno social, ya que esto se va desarrollando conforme pues a la habilidad del lenguaje pues de los niños. Por ejemplo, las palabras que expresan los demás van a adquirir un significado independientemente pues de sus características fonológicas, sintácticas, ya que los pequeños van a internalizar el significado de las palabras y las utilizan para dirigir su conducta. Ahora bien, para Vygotsky, el discurso privado sigue un patrón de desarrollo curvilíneo. ¿Qué quiere decir con verbalizaciones abiertas? Es de pensar en voz alta, van a aumentar hasta los 6 o 7 años. Y después, entre los 8 y 10 años, van a disminuir. Se vuelven principalmente cubiertas, o sea, van a tener un diálogo interno. Sin embargo, las verbalizaciones se pueden dar pues en cualquier edad, cuando pues las personas van a enfrentar problemas o dificultades. Bien, vamos a hablar ahora, ya por último, de cuál es el papel del educador o de la educadora en esta teoría sociocultural. Bueno, resulta que el docente es el encargado de diseñar esas estrategias interactivas que pues van a promover al estudiante a ese desarrollo próximo, pero para ello deben tomar en cuenta pues el nivel del conocimiento de los estudiantes, la cultura, a partir de los significados que ellos poseen en relación con lo que van a aprender. Ahora, cabe destacar que el docente debe provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados y sentidos que llevan su modificación en el infante. Por lo tanto, es importante planear estrategias que impliquen un esfuerzo de comprensión, de actuación por parte de los estudiantes. Esa exigencia debe de ir acompañada pues de los apoyos, por ejemplo, como los libros, los videos. Es importante diversificar esos tipos de actividades, recurrir a diversos materiales de apoyo para poder llevar a los estudiantes a esa zona de desarrollo próximo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, un poco largo. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.